Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora, de viva voz, como le he anunciado desde muy temprano, tenemos el privilegio de contar con él de nuevo. El maestro Enrique Pérez Quintana, un prestigiosísimo académico de nuestra UNAM y un reconocido analista político y especialista en medios de comunicación. Muy buenos días, maestro querido. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Ricardo, el gusto es para mí y también saludo a todo tu auditor mañanero que te escucha en todo el país. Muchas gracias, Enrique. Maestro, ¿cuál tu primer diagnóstico, tu primera opinión sobre la reforma electoral, su reforma electoral que acaba de anunciar el presidente López Obrador? Ya ha señalado algunos aspectos muy claros: la reducción de presupuesto, sobre todo para los órganos electorales, el INE, el tribunal, la desaparición de órganos estatales, la disminución de la representatividad en la Cámara de Diputados, eliminando los plurinominales, en fin, y sobre todo el hecho de que ahora los consejeros puedan ser electos por el pueblo. Enrique. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que esta propuesta y este deseo del presidente, que es un deseo muy personal, lo viene planteando desde hace 3 años, desde que llegó, desde que tomó el poder. Nos viene diciendo que el INE está sobrado, que el INE tiene problemas, que el INE es muy caro, etcétera, etcétera. Y todo eso pues es muy falso, porque el INE es una creación no del poder del presidente o del poder de los políticos, sino que es una creación del pueblo. La democracia en México se ciudadanizó hace ya algunos años. La reforma política que propone el presidente López Obrador no es para beneficiar a la democracia mexicana, es para beneficiarlo a él y a su partido Morena y a su proyecto de país, un proyecto que, por cierto, no acabamos de entender cuál es, porque es el proyecto para llevarnos al despeñadero, ¿no? Plantea el desmantelamiento, la desaparición de las instituciones que los mexicanos hemos construido por casi 40 años, después de más de un siglo de estar persiguiendo la democracia. Hace 100 años estábamos en la Revolución Mexicana, sí. Estábamos tratando de hacer la democracia y construir una constitución que nos diera cauce y nos diera civilidad. Y ahora todo eso lo quiere reformar el presidente para regresarnos a un estado que dominaba el poder ejecutivo y llevaba el PRI, y nos tuvo 70 años prisioneros del autoritarismo del presidencialismo. Lo que está diciendo López Obrador con su propuesta es que la reforma política iniciada en 1977 por Jesús Reyes Heroles y que se ha ido perfeccionando con el acuerdo de los principales actores políticos, pero sobre todo con la participación de la sociedad, es un fracaso, y eso no es cierto. Estaríamos de acuerdo con él si ahora hiciéramos lo que no ha hecho la reforma política que inició en 1977, y lo que no ha hecho es ponerle límites al presidencialismo mexicano, que tiene un desproporcionado poder, un poder ejecutivo que nos ha llevado a un presidencialismo que como en este sexenio tiene una actitud abusiva del poder. A propósito de sexenios, Enrique, ¿sería descabellado afirmar que esta reforma que plantea el presidente propende a tener un esquema y un árbitro a modo del actual partido en el poder, a modo de la 4T, a modo del propio López Obrador, de cara a la elección del 2024? No solo eso, sino peor todavía. A ver. Nos quedaríamos sin árbitro. Porque cuando tú hablas de un árbitro, bueno, pues todavía le das la opción de que toque el silbato, ¿verdad? Y marque fuera de lugar,
pero aquí nos quedaríamos sin árbitro, porque nos quedaríamos sin institución prácticamente, una institución totalmente sometida, totalmente agachada. Acabamos de tener un ejemplo con otro poder, ¿verdad?, de cómo el que se agache un poder frente a otro nos lleva a injusticias como meter a unas señoras mayores de edad a la cárcel. Sí. Eso es lo que pasa cuando el poder abusa, y entonces nos quedaríamos sin árbitro, porque un árbitro a modo, pues es no tener árbitro. Y eso es lo que está planteando López Obrador, hacer de las instituciones que organizan y administran las elecciones unas instituciones chiquitas, un poder legislativo chiquito, para un país chiquito, para un presidente chiquito como lo es él, que ese es lo que él se está imaginando, algo a modo de él, algo que le permita su proyecto, algo que le permita la permanencia a través de otras personas. ¿Cómo nos estamos acordando de Plutarco? Nada más que Plutarco era un genio. ¿Algo más, querido maestro, que quieras puntualizar sobre esta propuesta? ¿Qué posibilidades le ves realmente de que avance? Y bueno, ya nos hablaste de los riesgos, pero ¿crees que pueda avanzar una propuesta de esta naturaleza con una oposición que en principio parece muy dispersa? Lo veo muy difícil porque si las partes interesadas en la reforma política, que son inicialmente, porque se benefician de ella, los partidos políticos, equivaldría a su desaparición. Es decir, cuando tú hablas de quitarle presupuesto al INE, de quitarle presupuesto a los partidos, de reducir el número de diputados plurinominales, los diputados plurinominales, recordemos que fueron los que le dieron calidad al poder legislativo. Empezaron a entrar gentes que verdaderamente tenían un conocimiento técnico y político y social de los temas que se discuten en la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, tienen una función en el legislativo, los plurinominales. Claro que también sirve para cubrir las cuotas de los cuates de los partidos, pero también sirven para llevar gentes de calidad al poder legislativo. Y lo mismo pasa con el INE. Ahí no pueden entrar los cuates y las cuotas, se reprocha ahora, y no es así. Están gentes muy capaces, gentes que dominan el derecho electoral, y eso nos da la seguridad de que las leyes se apliquen y se interpreten bien. Un INE a modo, un legislativo chiquito, es desaparecer las instituciones que actualmente nos han llevado a esta democracia, que todavía tiene muchos huecos, que todavía tiene muchos hoyos, pero es mejor un queso gruyère que no tener queso. Maestro Enrique Pérez Quintana, de verdad, como siempre, muy aleccionador escucharte. Mi admiración, mi respeto, mi cariño. Gracias, Enrique. Un abrazo, Ricardo. Gracias. A ti. Hasta pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.